Hablamos de nuevo de lo de un fideicomiso. Tú tienes un árbitro, tú quieres que sea imparcial. Tú tienes un juez, un fiscal, un contralor. Tú quieres que sea imparcial entre todos los jugadores en este juego, sea juego político, sea. Necesitas árbitros imparciales, no que sean de un bando, sean de un equipo, porque entonces van a velar por los intereses de ese equipo y no por el interés del otro equipo, o en nuestro ocasión sería del país común. Entonces, ¿cómo tú eliges o el sistema a través que se eligen a ciertos eh, puestos o ciertos funcionarios que tienen mucho poder es muy importante? Si yo tengo el referí en un partido o un juez en el gobierno y yo soy el presidente y yo también soy el que pongo al juez. Nos acompaña todos los miércoles para hablar de estructuras para crear justicia, que es precisamente el nombre del libro que él escribió en 2 tomos, abordando temas constitucionales. Irónico que un arquitecto tome el tiempo de escribir sobre la Constitución, pero les aseguro que es un libro, una obra que está en 2 tomos, que aparte de reflexiva es muy instructiva y que realmente es muy explícita en lo que a constituciones se refiere. Digo constituciones en plural, porque no solamente trata sobre la constitución per se, sino sobre qué es y la comparación entre constituciones en el norte global, tomando como referencia las constituciones en Estados Unidos y en América Latina, la de Panamá. Arquitecto Miguel Herros, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y agregaría, fue publicado por Tirant Lo Blanc, que es la casa editora principal en temas jurídicos de España. Así que no es un libro hecho a lo loco, el proceso nada más para ser admitido y después publicado fue extenso. Y bueno, el trabajo lo demuestra. Invito a todos a que agarren una copia y la lean. Es muy instructor. Por supuesto que sí. Y aparte, invitar a la audiencia que nos escucha aquí cada miércoles, Miguel, donde vamos desmenuzando poco a poco cada uno de los temas y comparándolo con situaciones actuales que están sucediendo en nuestro país. Hemos hablado de todo un poco, pero también entender el por qué nace la idea principalmente de hablar de constitución, que parece un tema aislado, que, a ver, no debería ser un tema de todos, pero sí nos debería importar. Y es la principal pregunta que quisiera hacerte hoy antes de entrar en materia, porque tú siendo arquitecto, ¿en algún momento estudiaste leyes o derecho eh, antes de interesarte por estos temas? Bueno, sí, quizás no antes de interesarme en los temas, pero antes de comenzar a escribir el libro, definitivamente. Cuando comencé los estudios sobre el tema, dije, ¿sabes qué? Tengo que ir y tomar unas cuantas clases de los expertos y fui a Pennsylvania State, Mm. tomé 3 clases de ahí, y en otras universidades y también online, porque si no te instruyes, si no tienes una base, es muy difícil saltar lejos. Así que bueno, comencé ahí, creé una base y comencé a estudiar en el tema específico constitucional. Pero ya antes de ello venía estudiando de la parte de psicología social, de game theory, que son partes muy importantes para entender los incentivos atrás de las motivaciones humanas y cómo se crean conflictos de intereses y problemas de acción colectiva que no se solucionan con querer hacerlo bien, sino es a través de otros trucos, otras estructuras, otras maneras de organizarnos para eliminar estos problemas. Y es importante tomarlos en cuenta y no solamente eso, ver cómo se traducen estas ideas en el ámbito político, donde la han aplicado de manera exitosa. Así que ya venía estudiando la parte de cómo pensar sobre el problema, cómo han estudiado el problema y después, antes del libro, estudié la parte ya específico a cómo lo han aplicado en los Estados Unidos, en los estados de Estados Unidos. Y ahí nació el libro. Bueno, Miguel, y ahora, muy interesante, te preguntaba eso porque en algún momento hubo ese aha moment que le dicen, o ese momento de eureka, en donde dijiste, a ver, me interesa porque esto no.
es algo exclusivo de juristas, es algo que trasciende y que debe importarle a la sociedad. ¿Cómo ocurre esto? Y bueno, agregarla a eso, el principal constitucionalista de los Estados Unidos, James Madison, no era abogado. Y muchos de los grandes constitucionalistas a través de su historia no han sido abogados. E incluso los abogados en los Estados Unidos no son únicamente abogados. Los Estados Unidos tienen que tener una carrera previa antes de poder ser admitidos a estudiar y después a ejercer como abogados. Así que incluso cualquier persona que es abogado en los Estados Unidos no es solo abogado, puede ser doctor y abogado, ingeniero y abogado, ingeniero químico y abogado, es algo y abogado. Así que eso también ayuda. Y bueno, a mí lo que me interesó fue en el 2003, por cosas de la vida, al frente mío tenía este estudio de Daron Acemoglu, que, bueno, ganó el premio Nobel por ese estudio que leí yo en el 2003. Él lo escribió en el 2001. Y este año se ganó el premio Nobel, estudiando cómo, vista de una forma económica, cuando los europeos comenzaron a conquistar todo el resto del mundo, dependiendo los incentivos donde aterrizaban para ellos enriquecerse, qué tipo de gobiernos creaban. Y no era una cosa de hacer el bien o el mal por hacer el mal o por hacer el bien. Ellos, su meta era, donde aterrizaban, era enriquecerse. Nada más que debido a ciertas características de donde aterrizaban, a veces era hacer sistemas gubernamentales donde iba a haber justicia, porque eso les iba a beneficiar. Y en otros era explotar, porque eso era lo que iba a beneficiar a las minorías europeas, donde había muchos recursos humanos y naturales. Y cuando ellos eran la mayoría en general, era, bueno, ¿cómo motivamos que más europeos se muden a vivir, a crear una nueva vida, un nuevo poblado en estas tierras que tenemos? Entonces hacían sistemas donde aseguraban, no porque eran personas buenas lo que iban a estar en el gobierno, sino porque dividían tanto el poder y lo armaban de cierta forma que nadie se iba a poder salir con la suya si lo quería hacer mal. Y eso es entonces en los Estados Unidos, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, entre otros países, que ellos conquistaron. Pero en África, las Américas, América del Sur, América, Centroamérica, Asia, los incentivos eran otros y los reflejan los gobiernos que dejaron ahí. Y no solamente los gobiernos que ellos implementaron cuando estaban ahí, pero las élites que se han quedado con las riendas del poder después no han modificado mucho las estructuras. Ahora son sistemas gubernamentales democráticos, entre comillas, pero todavía estamos eligiendo a un dictador en Panamá, por ejemplo, prácticamente, que dispone de la autoridad para poner y quitar a casi todos adentro del gobierno. Y si no los puede quitar, controla sus recursos. Y si no controla sus recursos directamente, entonces son los de los familiares o allegados a esas personas. Y termina entonces con un control barbárico donde puede ejercer presión o dar beneficios a aquellos que se unen a su sistema clientelista. Y de eso no hemos salido todavía. Y en los Estados Unidos, bueno, o sea, no comenzó perfecto el sistema, lo han ido perfeccionando a través que ha cambiado la cultura, no la cultura, pero la modernidad, la tecnología, la economía, mientras que todo ha ido cambiando, incluso la cultura, han salido nuevos problemas y ellos lo van buscando soluciones estructurales a ellos para eliminar los conflictos de intereses atrás de los problemas estos de acción colectiva que tienen. Pues bueno, yo tengo un fideicomiso, que es el gobierno, que tengo que ver por el bienestar público, pero si en un momento me beneficia con ese poder beneficiarme yo y no el bien común, hay un conflicto de intereses ahí. ¿Cómo se eliminan estos? Y muchos de los problemas que tenemos nosotros en Panamá, ellos lo han vivido en Estados Unidos y vale estudiarlo. Y cuando vi este estudio al frente mío, dije, pero está describiendo lo que vivimos en Panamá todavía. Yo estaba viviendo en los Estados Unidos en ese momento y veía las diferencias. Y fue con un bombillo que pasé de jurar que la solución era personas buenas a ver que una parte extremadamente importante que nos eh, ignoramos en Panamá es la estructura. Cómo se eligen a las diferentes personas, quién controla el dinero, cómo adentro de la misma estructura gubernamental, cómo se estructuran las cadenas de mando. Y eso no se habla casi nada en nuestro país. Claro que sí, Miguel, y aquí hay algo bien interesante porque
Hablaste de estructuras, creo que como arquitecto conoces muy bien de estructuras, pero Acemoglu, economista, él presenta el hecho de que existen normas claras y bien marcadas para, de alguna forma, incentivar a un correcto desarrollo económico. Pero también hablaste de James Madison, este personaje que vemos en las monedas y que Ujú. es uno de los padres de los Estados Unidos, creo. No sé, tú lo Fue, sabrás. fue presidente de los Y Estados fue Unidos. presidente, exactamente. Sí, No, lo no fue de los consideran el fundadores, padre de la pero es constitución el de los padre de la Estados Unidos. Constitución. Exactamente, a eso iba. A ver, ¿qué plantea él? Porque tú dices que no era jurista, entonces, ¿cómo él llega a esa conclusión de que hay que cambiar las reglas? Bueno, es interesante que em, él no fue directamente, fueron sus ideas las que fueron adoptadas para crear la Constitución, pero sus ideas originales de cómo solucionar los problemas estos de conflictos de intereses no se adoptaron. Así que de sus ideas directas de cómo organizar la Constitución hay poquitas en la Constitución de los Estados Unidos, pero todo se basa sobre la base que él creó, de cómo ver el problema y cómo solucionarlo. Y entonces, por eso se considera el padre de la Constitución, pero una forma mejor de decirlo sería el padre del constitucionalismo americano. Y todas las constituciones estatales de los Estados Unidos se basan en sus pensamientos. Y bueno, lo que ocurrió es que él era una persona extremadamente inteligente y autodidacta. En esas épocas tenías que ser algo autodidacta porque la información, las universidades, todo lo demás no era como hoy en día. Y él tuvo mucha suerte en que uno de sus mejores amigos era, era este Thomas Jefferson. Y mandan a Thomas Jefferson a Francia a ser cónsul en Francia y él le pide a James Madison que cuide de su familia mientras que él está allá y James Madison le pide, ok, haré eso, pero lo que tú tienes que hacer por mí es mandarme tantos libros puedas conseguir sobre todos estos temas políticos, de ciencias políticas, de matemática política, todo eso. Y bueno, entonces se hacen este favor mutuo y crea una biblioteca increíble y él la consume como nada y comienza a modificar su entendimiento de cuál era el problema. Hasta ese momento se entendía el problema, como todavía se entiende hoy, uno en que las personas ponen su interés personal sobre el interés público. Y él dice, ese sí es el problema, pero esa misma es la solución. Antes de eso, la solución estaba en atacar el problema. Si el problema es que las personas tienen un interés propio, entonces hay que atacar eso. Necesitamos personas que no tengan un interés propio, que únicamente piensen sobre la sociedad. Y ahí es donde él también leyendo a Adam Smith, lo que Adam Smith hizo para la economía, él lo coge y lo aplica a la política. La economía, ¿cuándo funciona? Cuando las personas están pensando en su propio beneficio, por lo menos la economía abierta, la que tenemos en Panamá más o menos. Que era Cuando las más personas están, básicamente lo que planteaba Adam Smith, Adam ¿no? Smith, Que cuando él dice, buscabas el interés social era, digamos, más nocivo o lesivo para la economía que cuando buscabas el interés propio. Que esto es contraintuitivo porque cualquiera pensaría, vamos a hacer que todos tengan los mismos privilegios, que todos tengan, que sería lo ideal, claro está. Pero cuando cada uno va por sus propios intereses, esa persona termina buscando generar ingresos y y eso equivale, si te puedo, generar si te puedo trabajo, cruzar, claro, por supuesto. eso equivale a darle algo a otra persona que esa otra persona quiere. Claro, Así que exactamente. tú sirves a otra persona para servirte a ti mismo. Que es la otra forma de mirar este asunto. Pero, a ver, ¿cómo inciden estas ideas, Miguel, en una constitución sana? El hecho de que, sí, porque Adam Smith y todos los que defienden esta postura económica creen que la libertad económica, la autorrealización, en otras palabras, ese capitalismo o neoliberalismo del que tanto se habla hoy día, termina Bueno, convirtiéndose en el modelo ideal para la sociedad moderna.
Bueno, el neoliberalismo y el libre comercio son dos cosas distintas, aunque una Exactamente. tiene Ajá. aspectos del otro. Así que, y el neoliberalismo en verdad no es una palabra que se usa en la economía, es una palabra que usan los comunistas despectiva para tratar de mezclar la cosa y confundir a las personas. El libre mercado es lo que realmente estamos hablando. Hay que tener cuidado con eso, no caer en esas trampas. Pero a tu punto, que es muy importante lo que acabas de decir y el punto que acabas de traer a la palestra, él se da cuenta que lo mismo que estaba haciendo Adam Smith para que funcione bien una economía y las personas puedan tener, no solamente alimentarse y darse las cosas que quieren ellos mismos, pero para que la economía de un país funcione mejor, antes de ello no se veía la economía así, era de control, que los reyes y los demás controlaban todo y era del mercantilismo, era la forma que veían la economía, lo cambió a otra forma de verlo, una que es más pegada a la realidad. Y dijo James Madison, yo voy a hacer lo mismo para la economía política, para la política en verdad. Voy a aplicar esta realidad que los humanos están pensando en su propio interés. No es algo que tú puedes destruir, no es algo que tú puedes esto sofocar. Digo, es una manera quitarle la libertad a todas las personas, dice él, para que nadie pueda tomar decisiones en su propio bienestar, pero eso no es una solución. Nosotros queremos ser libres. Y mientras que las personas sean libres, van a estar abogando y actuando para avanzar sus intereses propios. Conociendo esa realidad, entonces, ¿cómo podemos hacer un gobierno que, sabiendo que el problema es que las personas que están pensando en su interés propio, no en el común, hacen esto de corrupción y todo lo demás, cómo usar ese mismo conocimiento para alinear las cosas de tal manera que las personas actuando en su propio interés propio hagan el bien común? El genio de él fue ver que esto era posible y nos da la solución. La solución es mucho más complicado lo que voy a hacer, pero en bien poquitas palabras es dividir el poder lo suficiente para que ninguna persona pueda coercionar a otros en beneficio propio. Cuando tú creas un sistema de esta manera, entonces le das la libertad suficiente a las diferentes eh, cimas de poder, los diferentes centros de poder para que se puedan contrabalancear. Entonces, lo que tú estás creando realmente es un sistema donde muchos grupos con intereses opuestos van a estar luchando entre sí indefinidamente por siempre. Amén. Punto. Pero has creado un sistema donde has dividido el poder suficiente que nadie puede tener una mano sobre otro y tienen que transigir para avanzar y creas el sistema para que puedan entonces transigir. Transigir es, yo no voy a hacer todo lo que yo quiero, tú no vas a tener todo lo que tú quieres, vamos a un punto medio donde yo consigo la mitad, tú consigues la mitad, pero podemos avanzar. Y no es una decisión, son miles de decisiones. Y acumuladas, vamos mucho más lejos que si fuera un grupo que tiene el poder de todo y hace todo en su beneficio propio. Y de vez en cuando alinea con el bien social, el bien común, y ahí no vamos para ningún lado así. Claro, que es Este tipo, básicamente lo que pasa con el libre mercado, que cuando tienes distintos actores que tratas de equipararles las oportunidades, y ahí entra el tema antimonopolio, que es importante también, que ahí es donde el Estado debería ser como ese sí. árbitro, pero permitir que esa dinámica de desarrollo individual, pero en función de las necesidades del mercado, sean las principales motivaciones, porque entonces no es el que tiene el control absoluto el que decide, sino que éste obedece a la circunstancia. Y aquí es donde ganamos todos, porque en el caso de la economía como consumidor, ganamos cuando existe libre mercado, porque si yo no estoy dispuesto a pagar, estoy de cierto modo obligando a aquellos que brindan el servicio o producto se adecúen a mis necesidades, y no solo eso, si hay otros actores que haya más calidad en los productos y mejores precios, haya la competitividad. Esto funciona de la misma manera, si lo entiendo como lo estás diciendo, en el A- Estado. Así es. Y voy a dar un ejemplo con lo de la Caja de Seguro Social, que es un tema que está en la mente de todos hoy en día en Panamá. Em, ¿Qué es el seguro? ¿Qué es la caja? Es un fideicomiso. Le estábamos dando nuestros recursos. Digamos que yo soy el fideicomiso y tú, Magdiel, me das tu dinero para que yo lo guarde. Por ejemplo, para la comida, tu comida. Entonces,
no, por alguna razón u otra no quieres tomar las decisiones, me das tu dinero a mí y yo voy a tomar las decisiones de cómo utilizar tu dinero. Yo soy un esto fiduciario y tú eres el fideicomisario. Ahora, yo debería guardar tu dinero y emplearlo en beneficio tuyo. Eso es lo que es la caja de seguro social. No en comida, pero es en en, en- en seguridad social, pues al final del día. Pero para eso le estamos dando el dinero. Y para que lo invierta durante todo este tiempo, para cuando lleguemos a nuestra vejez, haya suficiente y nos guarde el dinero como en un banco para nosotros tener de dónde comer y si nos enfermamos, dónde poder ir a que nos den medicina o nos curen. Eso es lo que es. Ahora, imagínate que tú me das el dinero a mí, pero yo soy el almacén que estoy comprando el mismo, que estoy vendiendo la comida. Así que yo tengo que velar por tu interés, supuestamente, pero yo soy el que te estoy vendiendo el producto. Entonces no hay competencia. Yo tengo un incentivo como vendedor de darte lo menos posible por el mayor precio. Y en una situación común, tú como comprador, tú quieres pagar lo mínimo por lo más posible. Así que, o no pagar nada si pudieras, que fuese gratis y yo darte todo mi producto. Y yo quiero darte nada de producto y agarrar todo tu dinero. Si tú confías en mí, y me das todo el dinero, lo que voy a hacer es que te voy a dar un par de porotos y me voy a quedar con toda tu riqueza, porque hay un conflicto de intereses. Por eso el mercado libre es tan importante. Hay dos entidades y dos tienen un conflicto fuerte. Uno quiere todo por nada y el otro quiere dar nada por todo. Así que ahí entonces tienen que transigir. Dice, bueno, entonces, ¿cuánto es un precio justo por una bolsa de arroz? Bueno, $2, está bien, te doy $2, pero no te voy a dar 200. Y yo si soy el que estoy vendiendo el arroz, no es que te voy a dar un grano, te doy la bolsa. Espérate, Y pero tú acabas de usar la palabra justo, que esto viene eh, o me trae la idea de lo que planteas de estructuras para crear justicia. Porque, a ver, la justicia, y de repente después del cambio podemos hablar de esto, cómo interpretamos lo que es justo, quién lo interpreta, visto desde qué ojos, o sea, qué óptica es la que determina lo que es justo y lo que no, porque como tú lo dices, ¿cuánto es el precio justo que habría que pagar por esas libras de arroz? Pero si yo, como dices, soy el proveedor y el que lo estoy guardando, yo puedo decir que mi esfuerzo vale tanto. Pues yo lo puedo decir. Y yo puedo defender mi postura de que es justo que te cobre tanto. Tú me dirás, sí, pero el producto es mío y te estoy dando que tú lo guardes. Entonces, ahí es donde entra la idea de bueno, quiénes son los verdaderos árbitros en todo esto y cuál es la medida o la balanza que se utiliza. Bueno, en el mercado libre son las personas tomando decisiones libres. Si yo pienso que vale $1 millón la bolsa que yo estoy vendiendo y tú crees que vale $2, y yo estoy desesperado, bueno, yo quiero vender mi producto y nadie me lo está comprando a 2 millones, bueno, ni modo, lo voy bajando hasta que alguien me lo compra. Y ese es el precio justo, donde personas libres, donde no haya monopolios, por ejemplo, donde no haya uno que tenga una necesidad tan increíble y el otro tenga suficiente control sobre esa persona que si no se muere de hambre, pues entonces te puede esclavizar. Donde dos personas libres transijan mutuamente, ahí ese es el precio libre. Esto me recuerda a un profesor que hablaba sobre, imagínate que tú estás en el desierto, estás muriendo, muriendo de sed, ves para todos los lados, sol fuerte, no encuentras nada de agua, estás ya en las últimas, y en eso ves a lo lejos, sobre la arena, en las dunas, estos truck mexicanos de vender comida. Aquí en Texas hay muchos de esos, de truck mexicanos, pues que venden comida, no sé, todo tipo de comida mexicana. Y lo ves a lo lejos y se va acercando, acercando hasta que llega donde ti y tiene todo lo que está vendiendo. Vende burritos, vende tacos, vende de todo, el burrito $2, el taco $8 y así va. Y tú le preguntas, oye, pero lo que tengo yo es set. ¿Cuánto me vendes? ¿Tienes botella de agua? ¿Cuánto me la vendes? Y dice, sí, tengo botellas de agua, $1000. Y tú le dices, ¿cómo que $1000? ¿No ves que tengo sed? O sea, y te pregunta, es que no tienes $1000. No, no, yo sí tengo $1000. Ah, bueno, entonces son $1000. Y tú dices, pero esto es injusto, porque no debería ser mucho menos. Pero aquí viene la cosa. ¿Cuál fuera la probabilidad
que hubiera alguien en el desierto vendiendo agua si no tiene cómo ganar. ¿Cada cuánto tiempo se va a encontrar alguien perdido en el desierto? Casi nunca. Y cuando se encuentra alguien tiene que sacar la ganancia. El precio justo es realmente te salvaste que está la persona ahí, porque si no te hubieras muerto. Así que, digo, es medio que una idea jocosa y obviamente la persona está desesperada por tomar agua, así que no es que es una posición completamente justa, pero el precio es el necesario para motivar a que una persona esté dando vueltas todo el día en el desierto buscando a gente muriéndose de sed. Volvemos Y entonces a la idea de la rigidez de las leyes frente a un argumento más pragmático, más realista de las situaciones que se pueden presentar dentro de los conflictos en la sociedad, y de repente desde ahí partimos con la premisa de por qué hay que hablar de este tema constitucional. Pero si te parece, Miguel, lo ponemos en pausa porque vamos a un cambio comercial y conversamos con el arquitecto Miguel Herros. Él está en Houston en este momento, es panameño, pero ha escrito esta obra interesante en 2 tomos, Estructuras para crear justicia, Vanguardias del diseño constitucional, hablando acerca de las razones por las cuales tenemos una constitución y que en los últimos años se ha mostrado el interés de, primero, entender cómo está estructurada y cambiarla. Pero antes de cambiarla, creo que hay que entender para qué sirven las constituciones. Tú que has estudiado esto, Miguel, todos los países del mundo tienen constituciones. sí, bueno, Inglaterra de vez en cuando dicen que no tiene una constitución escrita, realmente sí, nada más que no es un solo papel, son diferentes documentos que juntos hacen su constitución, pero definitivamente tienen una constitución que es muy difícil cambiar y modificar, pero no, quitando esa excepción que algunos dicen, todos los otros países tienen algún documento que se le puede llamar constitución. Y bueno, definitivamente unos se guían más hacia la idea de que es una lista de principios y derechos, y otros hablan muy poquito de derechos o principios y es más cómo se estructuran las cadenas de poder adentro del gobierno. Y bueno, empíricamente uno lo ve, aquellos que hacen el segundo tienen mucha más justicia y libertad que aquellos que dedican a hacer listas de principios y derechos. Un tema que tú has abordado ha sido la reforma en México para cómo se escogen los jueces. Ayer se estaba desarrollando en el marco del Día Anticorrupción la Ujú. forma o el proceso en que se nombran eh, jueces eh, en Panamá. Entendamos un poco por qué este tema es fundamental desde tu punto de vista. Bueno, y también hay que hablar exactamente de lo que estaban hablando ellos, pero de mi punto de vista, hablamos de nuevo de lo de un fideicomiso. Tú tienes un árbitro, tú quieres que sea imparcial, tú tienes un juez, un fiscal, un contralor, tú quieres que sea imparcial entre todos los jugadores en este juego, sea el juego político, sea, necesitas árbitros imparciales, no que sean de un bando, sean de un equipo, porque entonces van a velar por los intereses de ese equipo y no por el interés del otro equipo, o en nuestro ocasión sería del país en común. Entonces, ¿cómo tú eliges, o el sistema a través que se eligen a ciertos eh, o puestos o ciertos funcionarios que tienen mucho poder es muy importante? Si yo tengo el referí en un partido o un juez en el gobierno y yo soy el presidente y yo también soy el que pongo al juez, o los quito o les controlo sus recursos, y así también con el pocotón de otros funcionarios públicos, no van a ser independientes porque su bienestar personal depende de mí. Yo los pongo, yo los quito, yo les doy sus recursos o no se los doy. Y al depender de mí, tienen que reflejar mis intereses o si no, van a haber repercusiones. Porque si no lo hacen como yo quiero, pues entonces voy a asegurar que los demás vean lo que ocurre cuando alguien no hace, no jala mi forma de pensar o mis intereses. ¿Cómo es que se dice? No los, no los beneficia, pues. Entonces esa es la matemática. Importa mucho ver prácticamente en la realidad qué tan independientes son de
otras personas dentro del gobierno. Y cómo se eligen es muy importante para eso. Si el presidente los pone, pues ahí hay mucha transparencia en la forma que lo escogió. Al final va a poner a alguien de su parecer, no solamente de su A parecer, ver, pero ujú. pero esto es interesante lo que estás diciendo, porque, a ver, no solamente el tema de transparencia, porque sí, que tal cual como lo dices, que digamos, el hecho de que se vea todo el proceso y que los nombres estén, pero que la forma no cambie, también esto tiene cierta repercusión. Sí, y estaban hablando en la conferencia esta, bueno, no solamente era una conferencia, pero en el evento estaban homenajeando al Contralor de la Nación saliente por su excelente trabajo y aporte a la transparencia y a la justicia en Panamá. Así que bueno, ya vemos por dónde vamos. Em, o sea, y en Rusia también a Assad le están dando un homenaje por la lucha por la libertad y la justicia en Siria. Así que tú, bueno, la cosa es que su idea es, y es importante entender de dónde nace la idea de la transparencia, para ver de dónde nace aquellos que realmente creen que esta es una solución, de dónde sale esta semilla. De Transparencia Internacional, que son los que realmente trajeron a la palestra esta idea de la transparencia y a través del mundo la promueven, nació en Alemania cuando se unificaron Alemania del Este y Alemania del Oeste. Alemania del Este era la comunista y bueno, se deshizo el gobierno y Alemania del Oeste entonces tomó el mando, el control ya de la Alemania completa. Inmediatamente eliminaron todas las estructuras y sistemas gubernamentales anteriores y crearon un sistema a semejanza de lo que tenían en el oeste. En otras palabras, donde hay ya un sistema donde el clientelismo no puede nacer porque está tan dividido, tú como llegas a tu puesto a través del sistema de mérito que no tiene nada que ver con la persona que te está seleccionando, sino que tú tomaste un examen, los tres con las mejores calificaciones son los nombres que le dan a la persona que toma la decisión, y el examen se lo fue otro organismo. Son sistemas que nadie tiene suficiente poder para poner y quitar a la gente que le da la gana. Esa gente que está llegando ahí por mérito. Así que bueno, comenzaron a crear este nuevo sistema. Pero desgraciadamente, por los 60 o no, 50 años anteriores, en Alemania del Este, la comunista, habían tenido un sistema extremadamente corrupto. Las personas habían estado toda su vida, toda su carrera, en un sistema donde para sobrevivir era clientelismo y corrupción, muy parecido a Panamá. Así que cambiaron el sistema gubernamental. Pero muchas de estas personas todavía estaban acostumbradas a actuar de una manera. Así que ya no tenían protección, no estaban la corrupción ya no estaba estructurada, pero todavía habían bastantita corrupción. Así que ellos dijeron, ¿sabes cómo vamos a acabar con esta corrupción desestructurada? Vamos a crear extremada transparencia en el gobierno para que cualquier persona se pueda dar cuenta que si algo está ocurriendo mal y se lo lleven a las autoridades. Esas autoridades ya son independientes, antes no lo eran, antes eran parte de la misma estructura clientelista en Alemania del Este. Ya ahora era un fiscal independiente, era un juez independiente, ya habían cambiado la estructura. Así que la transparencia que implementaron ya podía funcionar. O sea, no Y había bueno, favores que pagar. Los jueces como estaban totalmente exacto. aparte, o sea, no tenían nada que ver con aquellos que estaban tomando las decisiones, digamos, en este caso pudiéramos hablar de un órgano ejecutivo. ¿Qué es lo que en teoría debería ser así, ¿no? La separación entre poderes para evitar ese conflicto de interés. Y en Alemania, en España, en Estados Unidos, en los países con más justicia, no solamente el gobierno eh, es nacional, también tienen gobiernos locales. Así que no solamente dividen el poder horizontalmente, pero también verticalmente. Así que si el procurador no lo está haciendo bien, el procurador local, entonces te vas al del Estado, y si no del Estado, al nacional, o al revés. Hay muy poquito espacio para la impunidad, porque nadie tiene que ver, ni un fiscal sea local, estatal o nacional, tiene nada que ver uno con el otro. Son independientes, no se llaman por teléfono, no se conocen, nadie tiene nada que ver con el otro. Haya que uno lo está haciendo mal. El otro va a tener un interés personal en meterle la ley hasta el fondo porque lo va a hacer ver bien. No le debe favor a nadie. Son sistemas completamente
diferentes. Y ahí la transparencia tiene éxito. Pero en Panamá todavía estamos en un sistema mucho más parecido al de Alemania del Este antes de que cayera el sistema comunista. Tenemos un sistema jerárquico que está controlado y organizado, basado en el clientelismo, donde la autonomía de los funcionarios se encuentra condicionada. Así que tu autonomía en esto, quotes, realmente tú no eres autónomo mientras que haya un interés de por medio de alguien que está en tu sistema clientelista. Ya no puedes ser imparcial, tienes que velar por los intereses de esa persona dentro del sistema clientelista. O si no, te van a reemplazar porque no estás jugando por el beneficio de ese equipo. Pero bueno, estas personas simplemente vieron que la transparencia funcionó y creen que se puede aplicar a cualquier lugar. Y muchos otros saben que nunca va a aplicar, aunque lo apliquen en Panamá, nunca va a surgir efecto, pero es una buena manera de hacer que las personas se enfoquen en algo que no va a cambiar el sistema. En Y otras bueno, es una palabras, manera de resguardar que el claro, sistema nunca cambie. el 9, si mal no estoy, fue el Día Mundial Anticorrupción. Y muchas de estas listas internacionales que incluso ubican a países como el nuestro entre países con altos índices de corrupción, a lo mejor no toman en cuenta eso que estás mencionando, porque apelan mucho a, sí, entonces los políticos panameños son corruptos. O sea, Panamá es un país lleno de corruptos. A ver, sí. eh, entonces, De personas que actúan de manera corrupta, en definitivamente. los otros países no existen corruptos, no existe Eso es corrupción. lo que dicen, sí, Ah, ok. pero nada más darle la oportunidad. Esa es la cosa, que acá no la tienen. Los intereses. Estaba leyendo antes de entrar hoy a la radio un estudio de David Hess. Él escribió un estudio muy importante sobre la gobernanza de los sistemas de pensión públicos en los Estados Unidos. Hay más de 2.670 sistemas de pensión públicos en los Estados Unidos y él se puso a estudiar cómo, y esto es empírico, el impacto de la estructura interna de la autoridad en la gobernanza y de ahí el desempeño y la estrategia de inversión de las cajas. Cómo tú organizas eso hace que sean mucho más corruptas o mucho menos corruptas. Pero bueno, leyendo en eso, estaba hablando de un tema muy importante, que es el conflicto de objetivos. Y él describe, cuando menor sea el conflicto de objetivos entre el principal y el agente, el principal es esto, digamos, el pueblo y el agente es el que está corriendo el sistema público, menor será la necesidad de monitorear el comportamiento del principal, ya que tanto el agente como el principal trabajan hacia el mismo objetivo. La elección de los mecanismos depende del reparto de riesgos. En otras palabras, ¿cómo solucionan los problemas en los Estados Unidos? En Panamá, como tú bien estabas diciendo, y en muchas de estas organizaciones de transparencia internacional, el problema es la persona. Ahí tiene que ignorar su propio interés. Pero cuando en los lugares donde lo han solucionado, y en este estudio te lo pone blanco y negro de manera empírica, mientras mayores conflictos de intereses había entre la gente y el principal, entre sus intereses, más corrupción había en los Estados Unidos. Dicen que en Estados Unidos no hay corrupción, sí hay corrupción, hay mucho menos corrupción, hay mucho menos corrupción en los sistemas más avanzados en esto, de asegurarse que el interés del principal está alineado con el interés de la gente. ¿Cómo hacen eso? En eso debe estar nuestra enfoque. Y bueno, y él entonces comienza a hablar de ese tema, de cómo hacen para organizar estas cajas, en especial cómo organizar la junta gestora de estas cajas. Y ahí es donde él aplica la mayoría de su esfuerzo, ver qué diferencias en cómo estructuran la junta de estas cajas hace que funcionen unas extremadamente bien de manera justa y eficiente, que no han tenido problemas de esta caja y en otras súper corruptos
donde el dinero desaparece, donde las personas al final cuando se jubilan ya no tienen dinero. ¿Cuáles fueron las diferencias? Y una y otra vez llega a la misma conclusión. La diferencia está en que todos los agentes que tú puedas poner ahí van a tener sus propios intereses. ¿Tú cómo haces para contrarrestar estos diferentes intereses? Por ejemplo, él habla sobre las tres maneras principales de elegir a los miembros de la Junta. Una es que un político los ponga, o que sea un político ya puesto ahí. Normalmente el político, el presidente, o en Estados Unidos sería el gobernador o alguien así, pone de a dedo a los que están en la Junta. Otra es que los mismos, ¿cómo es que se dice? Los, no los jubilados, pero los que son partes del el sistema, elijan a los que van a estar en la Junta. Y el otro es que sean ex oficio, en otras palabras, personas por sus puestos en alguna organización, sea en una universidad. Eres presidente de una universidad, entonces te toca estar en esta junta. Eres presidente de una organización de trabajadores, te toca un puesto en la junta. Esa es la tercera forma. Entonces, esas son las tres maneras de seleccionar a los que están ahí. Pero cada uno de estos grupos tiene un interés adverso al interés general. Por ejemplo, los grupos que están asegurados tienen un interés en hacer fiesta hoy y bueno, y que la hambre la pague otros en el futuro. Quieren que poder tener que le saquen menos del cheque hoy, así ellos tienen más dinero hoy, y los que ya están jubilados quieren que se gaste el dinero hoy y no mañana para otro, quieren que se lo gasten hoy. Así que el incentivo es gastarse el dinero ahora y tratar de recolectar lo mínimo posible para tener más chen chen en el bolsillo. No funciona. Después están los políticos. Los políticos quieren jugar con el dinero de otros para sus propios intereses partidarios, para darle grandes obras de construcción a amistades o familiares para enriquecerse. Y después los otros son los de las universidades o muchas veces son grupos de personas que tienen compañías. O sea, normalmente si tú eres el presidente de una universidad, pues bueno, tú estás representando intereses corporativos, pero esos también tienen intereses en conflicto con el interés común. También ellos quieren que ese dinero se use en beneficio de sus intereses políticos o lo que sea, pero no tiene nada que ver con el futuro del bienestar de aquellos que están asegurados. Pero bueno, entonces, ¿cómo él ha encontrado? ¿Cuáles son las que funcionan mejor? Las que unen a estos tres grupos en la Junta para que se contrapesen. Es interesantísimo. No en 3 minutos no puedo explicar todo. Son 40 hojas donde él escribe todo y más que vale la pena leer el trabajo de David Hess. David Hess, Hess, Governance of Public Pension Funds se llama. Governance of Public Pension Funds. Para cualquiera. Son 40 páginas, se lee en 3 horas o por ahí. Y te abre la mente. Es algo que no se está hablando en Panamá. Están hablando de, bueno, temas más financieros. ¿A quién le vamos a sacar el dinero? Bueno, Miguel, la verdad es que es muy interesante cómo, si lo miramos en perspectiva, cambia un poco la visión que tenemos y es una buena reflexión. Creo que también como panameños tenemos que ser un poco más justos en la forma en la que miramos y abordamos este tema. Sí, puede ser, efectivamente, mucha corrupción, hay muchas personas que a, aquí nos quedaríamos toda la tarde como hacen muchos otros en programas de opinión y demás, atacando, diciendo que los corruptos, etcétera. Pero no ha cambiado la situación. Entonces la pregunta mágica, no mágica, la más importante aquí es, si no ha cambiado hasta el momento, por más que se habla, se dice que los corruptos están tomando el poder, cambiamos de gobierno totalmente distinto y los problemas del país no se han solucionado todavía. Entonces hay que mirar, detenernos y pensar, a ver, ¿realmente es porque estamos llenos de corruptos o porque hay que hacer algunas modificaciones importantes y reflexionar sobre la manera en que tenemos la estructura en, que hasta el sol de hoy pues no nos ha dado los resultados esperados? Así que bueno, te dejo 3 minutos para la reflexión final. y Bueno, ajá.
Sí, gracias, y es muy importante corrupción. ¿Cuál es la definición de corrupción? Cuando uno toma una decisión pública en beneficio propio, no en beneficio común. Un beneficio común te puede beneficiar directamente a ti, pero muchas veces lo que es para el bien común entra en conflicto o no está perfectamente alineado con el beneficio privado. Así que una solución es que las personas ignoren su propio interés propio. Y vemos que eso no funciona bien. Cuando lo analizamos, las personas siempre están tomando las decisiones en interés propio. Y, y eso es corrupción al final del día. Así no sea que estén robando, puede ser simplemente que puso a una amistad en cierto puesto, o se lo dio a un partidario o a alguien con quien quiera la alianza. Ya no lo está haciendo por el interés público, lo está haciendo por intereses políticos de su gestión o de su partido o de lo que sea. Eso es corrupción, porque al final no están los mejores ahí. La decisión no se tomó, y eso no quitando el robo directo o dar permisos o, o em, eh, ¿cómo es que se dice? Proyectos, amistades, que ya todo tipo de corrupción que entra en tomar decisiones en beneficio privados al opuesto al beneficio común. Ahora, lo que yo diría es que conociendo que eso es lo que es corrupción, cualquier persona puede actuar muy fácilmente de manera corrupta. Y los lugares donde empíricamente lo vemos, incluso en Panamá, la corrupción o cómo se emplea las decisiones en el gobierno, cuando se alinean un poquito con el interés común es porque, por suerte, el interés de la persona estaba algo alineada con el interés común. Mientras más alineada, mejor toman las decisiones, mientras más desalineada, peor toman las decisiones. La diferencia siempre es qué tan alineadas están las dos. No en a qué colegio, si fue un colegio cristiano o no fue un colegio cristiano al que fue la persona que está tomando la decisión, fue en cómo está alineada. Entonces lo que tenemos que trabajar es cómo se alinean estos intereses y donde no se pueden alinear perfectamente bien, pues entonces cómo se crean contrapesos. Y eso es uno de los aspectos muy importantes para poder salir de este hueco en el que estamos, comenzar a ver el problema de este ángulo un poquito diferente. Y eso fue lo que James Madison nos dio, comprobó que era una manera de ver el problema y solucionar el problema. Ya dejar atrás esto de apuntarle a todos, mira, esto lo están haciendo mal, ya dejar de eso y ver, oye, esta persona en qué posición estaba, qué habrá sido lo que lo motivó a actuar así. Y es posible cambiar esas motivaciones cuando comencemos a pensar de esa manera. Vamos entonces a, ya por obligación, comenzar a ver, hey, es que el problema es que tenemos que cambiar en quién está poniendo al contralor. No debe ser elegido, por ejemplo, como hacen en Texas y en 50 de los 50 estados americanos. No es que lo ponga el presidente, por favor, eso es irracional. Que la persona que tiene que estar controlando al presidente sea puesto, bueno, el control no es puesto por el presidente, es puesto por la asamblea, pero por políticos al final. El que tiene que estar controlando a los políticos es puesto por los políticos. Eso nunca va a funcionar. O muy mal va a funcionar. Y es lo que vemos. Tenemos que comenzar a analizar esto de esta manera un poco diferente y por eso es importante el constitucionalismo, porque es la ley que organiza todo esto. Y ahí dejo a las personas pensar en ello. Gracias, Miguel, por acompañarnos esta tarde aquí en Relax. Un tema sumamente interesante, que bueno que podemos abordarlo cada miércoles. La próxima semana sería el último del año, porque resulta y pasa que el próximo miércoles después del 18 cae 25 y después cae primero, o sea que ya estaremos en 2025. Así que se nos acerca ya la finalización de esta temporada con temas sumamente interesantes que dan por abordar, y lo hemos hecho aquí, el asunto de la caja de seguro social, por supuesto, visto desde la perspectiva de tu óptica, ¿no? Por supuesto es interesante también conocerlo e invitar a los radioyentes y aquellos que nos siguen en radioancon.com a que puedan ver esto. Mañana va a estar en nuestra página de YouTube, en nuestro canal, que por supuesto también se llama Radio Ancon. Busquen Estructuras para Crear Justicia si quieren ver nuevamente el video, y muy apreciados e importantes esos comentarios para que puedan interactuar con nosotros y podamos ver y resolver todas esas consultas. Muy gustosos, seguramente Miguel va a decir
este es el tema que podemos tratar si usted lo coloca en los comentarios. Así que fuerte abrazo, Miguel, será hasta la próxima semana si te parece, para seguir con más estructuras para crear justicia. Aquí los veré.